Hay algo que está pasando en tu vida ahora mismo que probablemente estás interpretando de la manera equivocada. Todo se siente inestable. Cosas que creías seguras empiezan a tambalearse. Relaciones que parecían sólidas empiezan a cambiar. Y la persona que creías ser empieza a sentirse extrañamente desconocida. Y tu primera conclusión es que algo está mal, que te estás perdiendo, que estás yendo en la dirección equivocada, que deberías tener más claridad a estas alturas de tu vida. Pero Carl Jung pasó décadas estudiando exactamente ese estado, y llegó a una conclusión que lo cambia todo. Lo que estás viviendo no es una señal de que te estás perdiendo, es una señal de que algo mucho más grande está a punto de comenzar. Jung descubrió que justo antes de que ocurra una transformación profunda en la vida de una persona, la vida primero se vuelve más caótica. Las estructuras antiguas empiezan a colapsar. Las preguntas que evitabas regresan con fuerza. Y todo parece ir en la dirección equivocada. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a explorar hoy podría cambiar completamente cómo estás interpretando lo que está pasando en tu vida en este momento. Imagina a un hombre que pasó 20 años construyendo una identidad sólida como empresario exitoso. Su tarjeta de presentación, su oficina, la admiración de quienes lo rodean. Todo eso refuerza constantemente la sensación de que sabe exactamente quién es. Entonces un día la empresa colapsa. En cuestión de meses, todo lo que usaba para definirse desaparece. Y lo más aterrador no es la pérdida del dinero. Es el vacío que aparece cuando se da cuenta de que toda su identidad estaba construida sobre una estructura muy frágil. Eso no es solo una crisis profesional. Es el colapso de un yo construido desde afuera. Jung lo observó una y otra vez a lo largo de su trabajo. Antes de que una persona se acerque a su yo más profundo y auténtico, con frecuencia atraviesa un proceso que él describía como la disolución de la persona. La persona es la máscara que usamos para funcionar dentro de la sociedad. Está construida a partir de las expectativas de la familia, los estándares de la cultura y las formas de éxito que la sociedad aplaude. Durante muchos años llegamos a creer que esa máscara es quienes realmente somos. Pero eventualmente llega un momento en que la vida empieza a hacer preguntas que la máscara ya no puede responder. Jung escribió algo que toca el núcleo de este proceso: no te iluminas imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Antes de que puedas convertirte en una versión más auténtica de ti mismo, debes confrontar las partes de ti mismo que han estado enterradas dentro del inconsciente. Y ese proceso con frecuencia comienza cuando las estructuras antiguas del ego empiezan a resquebrajarse. Piensa en una serpiente mudando su piel. Durante la transición, la piel antigua se vuelve apretada, seca y ya no le queda al cuerpo que ha crecido dentro de ella. Cuando la piel empieza a desprenderse, la serpiente no emerge instantáneamente con una capa nueva y perfecta. Hay un periodo breve pero vulnerable en el que está expuesta y todavía no completamente adaptada a su nueva forma. Los seres humanos experimentamos algo similar. Cuando una identidad antigua empieza a desmoronarse, con frecuencia atravesamos una etapa de confusión, desorientación y una duda profunda de nosotros mismos. Por eso muchas personas resisten el proceso. Se aferran al trabajo antiguo, a los roles antiguos, a la imagen antigua de sí mismas, incluso cuando esas cosas las están agotando lentamente. La razón es simple. El yo antiguo, con todas sus limitaciones, todavía ofrece una sensación de seguridad. Es como una casa familiar que ha empezado a deteriorarse. Conoces cada rincón, sabes cómo funciona. Salir al espacio desconocido siempre trae incomodidad. Pero Jung creía que precisamente esa incomodidad es la puerta a la transformación. Cuando la persona empieza a colapsar, otras partes de la psique empiezan a emerger. Partes que alguna vez fueron suprimidas o ignoradas. Sueños olvidados, emociones escondidas, deseos que nunca fueron completamente vividos. Al principio aparecen solo como susurros tenues, pero si escuchas el tiempo suficiente, empiezas a darte cuenta de que llevan un mensaje importante. Tu vida nunca estuvo destinada a existir solo para mantener una máscara, y cuando la máscara empieza a romperse, lo primero que aparece no es claridad. Lo primero que emerge son las partes de ti mismo que una vez intentaste esconder. Antes de que un nuevo capítulo de la vida verdaderamente comience, algo profundamente paradójico con frecuencia ocurre. La luz no aparece de inmediato. En cambio, tonos más oscuros empiezan a emerger.
Esta oscuridad es quieta y pesada, te hace sentir como si todo en tu vida estuviera empezando a resquebrajarse. Pensamientos que antes evitabas regresan. Emociones que estuvieron suprimidas durante muchos años empiezan a subir. Tus reacciones se vuelven más intensas y más difíciles de controlar. Y te preguntas por qué todo parece volverse más caótico precisamente cuando más intentas crecer. Jung creía que esto no es señal de colapso. Es señal de que un proceso más profundo está comenzando. Cuando una persona se acerca a un cambio interior genuino, una parte oculta de la psique conocida como la sombra empieza a ascender desde el lugar donde ha estado encerrada durante mucho tiempo. Es como la capa de lodo en el fondo de un lago. Durante mucho tiempo la superficie del lago puede parecer tranquila y clara, tan clara que crees que todo lo que hay debajo también debe estar en paz. Pero en el momento en que algo toca el fondo, el lodo que durante tanto tiempo había asentado empieza a agitarse, volviendo el agua turbia. Eso no significa que el lago se haya vuelto peor, simplemente significa que finalmente has llegado a su capa más profunda, una parte que siempre estuvo ahí pero que nunca había sido vista antes. En la psicología junguiana, la sombra contiene todas las partes de nosotros mismos que hemos aprendido a rechazar. La ira que fue suprimida para convertirnos en buenas personas. Las ambiciones silenciadas por miedo al juicio. Los deseos, los miedos e incluso los potenciales que nunca tuvieron permitido vivir. Estas cosas no desaparecen, solo son empujadas hacia el inconsciente. Puedes empezar a notar esto a través de cambios sutiles dentro de ti. Alguien que toleró su trabajo durante años de repente se vuelve impaciente con él. Alguien más empieza a sentir enojo hacia relaciones que antes parecían estables. Otra persona puede sentir un vacío extraño aunque su vida exterior parezca completamente normal. Estas emociones asustan a muchas personas. Creen que se están volviendo negativas o peor aún que se están perdiendo a sí mismas. Pero Jung vio exactamente lo contrario. Cuando la sombra empieza a ascender, con frecuencia es señal de que una persona se está acercando a su yo verdadero. La sombra no solo contiene oscuridad, también contiene las partes más vivas y auténticas de nosotros que la sociedad nos enseñó a esconder. Imagina a una persona que siempre fue conocida como tranquila, agradable, alguien que nunca causa problemas. En los ojos de los demás aparece estable y confiable, pero por dentro puede haber enterrado ira, un anhelo de libertad o un deseo de vivir a su propia manera. Durante años mantiene esa imagen para ser aceptada, pero eventualmente empieza a sentirse sofocada. Se irrita más fácilmente. Siente un impulso de romper con las viejas estructuras de su vida. Desde afuera, esto puede parecer un cambio negativo. En realidad, es la sombra pidiendo ser vista. La paradoja es que esa sensación de estar perdido con frecuencia señala el comienzo de una dirección más profunda. Antes de que una persona pueda convertirse en su yo auténtico, debe ver la totalidad de quién es. No solo la luz sino también la oscuridad. El ascenso de la sombra no es un desastre psicológico, es una invitación a adentrarte en la profundidad de ti mismo, una invitación a mirar directamente las partes de la vida que todavía no han sido vividas. Y a veces en el momento exacto en que una persona siente que está enfrentando la oscuridad más profunda dentro de sí misma, en realidad está parada justo frente a la puerta de la transformación. Hay una etapa en la vida en que el silencio se vuelve tan denso que casi puedes tocarlo. Las conversaciones familiares gradualmente pierden su color. Los lugares que antes te hacían sentir que pertenecías de repente empiezan a sentirse extraños. Y lo extraño es que nadie realmente te ha dejado. Sin embargo, todavía sientes que estás parado solo en medio del mundo. Muchas personas creen que esto es señal de pérdida, señal de estar perdido, señal de que la vida ha salido de su órbita. Pero desde la perspectiva de Carl Jung, este es con frecuencia un momento muy especial en el viaje psicológico. El momento en que una persona empieza a entrar en lo que puede llamarse la soledad sagrada. Este tipo de soledad es completamente diferente a la sensación de ser abandonado. Ser abandonado nos hace encogernos hacia adentro, llena la mente de miedo y resentimiento. La soledad sagrada lleva una cualidad diferente. Es como adentrarse en un bosque profundo donde el ruido de la ciudad ya no existe. Al principio el silencio se siente incómodo. Quieres poner música, llamar a alguien, escuchar una voz familiar. Pero si permaneces ahí el tiempo suficiente, empiezas a escuchar sonidos más sutiles. El sonido de las hojas cayendo, el viento moviéndose entre los troncos de los árboles, el sonido de tus propios pasos en el suelo. En la psicología junguiana,
Este es el momento en que una persona empieza a escuchar las capas más profundas de su propia alma. Jung escribió algo que resuena profundamente con esta experiencia. La soledad no viene de no tener personas alrededor, sino de no poder comunicar las cosas que parecen importantes. Muchas veces no estamos solos porque no hay personas a nuestro alrededor. Estamos solos porque lo que está pasando dentro de nuestra alma se ha vuelto demasiado profundo para expresarse a través de conversaciones ordinarias. Cuando la mente empieza a moverse hacia una nueva capa de significado, las viejas formas de conexión a veces ya no pueden sostener esa transformación. Durante esta etapa, muchas personas intentan escapar de la soledad. Llenan sus agendas con reuniones constantes. Recurren a las redes sociales, al entretenimiento, al trabajo o a nuevas relaciones para evitar enfrentar el espacio vacío adentro. Pero Jung creía que si una persona continuamente escapa del silencio interior, puede perderse una de las fases más importantes del crecimiento psicológico. La soledad sagrada es como una habitación oscura donde finalmente puedes ver tu propia luz. Cuando el ruido del mundo exterior se desvanece, preguntas más profundas empiezan a surgir. ¿Qué quieres verdaderamente? ¿Qué te hace sentir vivo? ¿Qué existe en tu vida solo por hábito, por expectativa o por miedo al cambio? Estas preguntas raramente aparecen cuando la vida es demasiado ruidosa. Emergen solo cuando una persona es lo suficientemente valiente para quedarse sola con su propia mente. En 1665, cuando la plaga se extendió por Inglaterra, la Universidad de Cambridge se vio forzada a cerrar. Newton, que entonces era solo un joven estudiante, tuvo que dejar la universidad y regresar a la casa de campo de su familia en Woolsthorpe. Durante casi 2 años vivió casi completamente separado del mundo académico, sin clases, sin aulas, sin debates científicos familiares. Solo la quietud del campo, largos días de pensamiento solitario y una mente libre de distracciones. Sin embargo, fue durante ese periodo de aislamiento que Newton desarrolló las ideas fundamentales del cálculo, la óptica y la ley de la gravedad. Los historiadores de la ciencia llamaron a ese periodo su Annus Mirabilis, el año de las maravillas. Lo que es notable es que esos avances no aparecieron en el ruido de la comunidad científica. Aparecieron en un periodo de profunda soledad donde su mente tuvo el espacio para conectar ideas que nadie había visto antes. La paradoja es que entre más psicológicamente madura se vuelve una persona, más debe aprender a estar sola sin sentirse vacía. Cuando aceptas la soledad sagrada, empiezas a darte cuenta de que el tiempo a solas no es un espacio vacío que necesita ser llenado, es un espacio que necesita ser escuchado. En este punto del viaje empiezas a darte cuenta de algo importante. El caos, el miedo y la sensación de estar perdido no son necesariamente señales de que estás en el camino equivocado. Al contrario, desde la perspectiva de Carl Jung, con frecuencia aparecen cuando una parte más profunda del alma se está preparando para entrar en una fase de reconstrucción de identidad. El problema real no es si ocurrirá una crisis, es cómo la enfrentas. La primera lección para atravesar una crisis de identidad es aprender a observar el miedo en lugar de pelear contra él. La mayoría de personas reacciona a la ansiedad de una de 2 maneras. O intentan suprimir su miedo con pensamiento racional o se apresuran a escapar de la situación que lo provoca. Sin embargo, ambas reacciones involuntariamente empujan el miedo más profundo hacia el inconsciente donde continúa influyendo en el comportamiento silenciosamente. Jung lo expresó claramente: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Imagina el miedo como un río durante una inundación. Si eres arrastrado por la corriente, solo puedes luchar en pánico. Pero si das un paso atrás y te paras en la orilla del río, empiezas a ver la estructura del flujo. Puedes ver de dónde viene el agua, hacia dónde se mueve y cuando empieza a calmarse. Hay alguien que decidió abrir una pequeña cafetería después de muchos años trabajando en una oficina. En los días antes de la apertura, se despertaba cada mañana con una ansiedad pesada como si una piedra le presionara el pecho. Imaginaba cada posible desastre, pero en lugar de intentar alejar esos pensamientos, empezó a escribirlos. Cada mañana pasaba 10 minutos listando todo lo que le asustaba, luego leía la lista nuevamente como si estuviera observando los pensamientos de otra persona. Después de varias semanas se dio cuenta de que la mayoría de sus miedos eran solo escenarios imaginados que nunca habían ocurrido realmente. Ese acto de observación lo ayudó a mantenerse lo suficientemente claro para seguir avanzando.
La segunda lección es tomar acciones pequeñas aunque el miedo todavía esté presente. Jung entendía que la mente humana no funciona de la manera que la cultura moderna sugiere. La confianza raramente aparece antes de la acción. Con mayor frecuencia se construye a través de la acción. Piensa en una joven que siempre soñó con escribir un libro pero que nunca se atrevió a mostrar su escritura a nadie. Un día se inscribe en una clase de escritura creativa. Cuando el instructor pide a cada estudiante que lea su trabajo en voz alta, ella casi quiere salir corriendo, pero al final se pone de pie, sus manos temblando ligeramente, su voz insegura. El momento no es dramático, no es una victoria triunfante sobre el miedo, pero es un pequeño paso que rompe un muro invisible que ella había construido a su alrededor durante muchos años. Y pasos como ese repetidos el tiempo suficiente lentamente empiezan a construir una nueva identidad. La tercera lección y quizás la más difícil es aprender a vivir con la incertidumbre. Jung escribió en el libro rojo algo muy preciso: el camino no está en el cielo, el camino está en el corazón. El camino no es algo que está esperando en algún lugar afuera para que lo descubras. Se forma paso a paso cuando te atreves a escuchar la voz interior. Superar una crisis de identidad no significa regresar a la seguridad perfecta. Significa aprender a seguir caminando incluso mientras el suelo bajo tus pies todavía tiembla. Hay un momento particular en el viaje del crecimiento interior que muchas personas solo reconocen cuando miran hacia atrás. Es el momento en que empiezas a observar tu miedo en lugar de huir de él, cuando aprendes a actuar aunque el camino adelante todavía no esté claro, y cuando aceptas que la incertidumbre no es el enemigo sino parte natural de vivir. Cuando esto empieza a ocurrir, aparece un cambio sutil. El mundo exterior lentamente empieza a reflejar la transformación que está teniendo lugar dentro de ti. Según Jung, esta es con frecuencia la etapa en que una persona se adentra más profundamente en el proceso de individuación, el viaje de convertirse en quien verdaderamente es. Durante este periodo, un fenómeno misterioso con frecuencia empieza a aparecer: la sincronicidad. Coincidencias significativas en las que el mundo interior y el mundo exterior parecen conectarse de maneras que la lógica ordinaria lucha por explicar. Una mujer que había trabajado como empleada bancaria durante 8 años compartió algo muy revelador. Durante mucho tiempo creyó haber elegido el camino correcto: trabajo estable, buen salario, una vida que la sociedad respetaba. Pero gradualmente, cada mañana cuando entraba a la oficina, sentía como si estuviera entrando a un rol que ya no le pertenecía. Entonces empezaron a aparecer señales inusuales. Soñaba repetidamente con pintar. En el mismo mes, casualmente conoció a 3 personas diferentes que trabajaban en campos creativos. Un día mientras navegaba en internet, vio aparecer un curso de arte en el momento exacto en que estaba pensando en intentar pintar nuevamente. Jung describía la sincronicidad como coincidencias significativas donde algo más que la probabilidad del azar está involucrado. Estas coincidencias significativas actúan como brújulas invisibles. No te obligan a cambiar de dirección, pero silenciosamente te recuerdan que una parte más profunda de ti mismo está intentando guiar el camino. Otro hombre compartió una historia simple pero poderosa. Había trabajado en una oficina durante muchos años, estable pero sin inspiración. Siempre sintió que algo en su vida no estaba del todo bien, pero su miedo al cambio lo mantuvo ahí. Un día mientras limpiaba la casa antigua de sus padres, encontró inesperadamente un conjunto de dibujos técnicos de sus años universitarios. Una pasión que había olvidado hacía mucho tiempo. Extrañamente, solo una semana después se encontró con un viejo amigo que había iniciado una empresa de diseño y estaba buscando un socio. Estas cadenas de eventos aparentemente aleatorios se conectan entre sí como piezas de un patrón más grande. No es necesariamente que el universo esté arreglando las cosas de manera mística. Más bien, cuando una persona empieza a regresar a su naturaleza auténtica, se vuelve más sensible a las oportunidades que siempre estuvieron presentes a su alrededor. Otra señal importante de que te estás acercando a un capítulo significativo de tu vida es la sensación clara de que ya no puedes continuar viviendo de la manera en que lo hacías antes. Esta realización raramente llega a través de una tragedia dramática.
A veces llega en una mañana ordinaria, te despiertas, miras alrededor de tu habitación familiar y de repente te das cuenta de que tu vida antigua ya no le queda a la persona en que te has convertido. Como las raíces de un árbol escondidas bajo el suelo, los procesos más importantes de la vida ocurren en silencio, y cuando las raíces cambian, todo el árbol eventualmente debe cambiar también. Jung escribió algo que resume perfectamente todo lo que exploramos hoy. No hay nacimiento de conciencia sin dolor. Todo despertar de la conciencia viene acompañado de una especie de dolor de parto. Lo antiguo debe disolverse para que lo nuevo pueda formarse. Y eso es exactamente lo que está pasando cuando la vida se siente más caótica que nunca. No te estás perdiendo, no estás fallando, no estás yendo en la dirección equivocada. Estás en el proceso de convertirte en quien verdaderamente eres. La identidad antigua está colapsando para hacer espacio a algo más real. La sombra está subiendo para ser integrada, no para destruirte. El silencio que sientes no es vacío sino profundidad esperando ser escuchada. Y las coincidencias que empiezan a aparecer no son aleatorias. Son señales de que tu mundo interior y tu mundo exterior están empezando a moverse en armonía. Un día mirarás hacia atrás a este periodo de confusión y te darás cuenta de algo asombroso. Los días inciertos que una vez se sintieron como puro caos eran en realidad el comienzo del capítulo más significativo de tu vida. No porque hayan sido fáciles, sino porque te obligaron a convertirte en la persona que estabas destinado a ser. Si este video tocó algo en ti, suscríbete al canal, no para seguirnos a nosotros, sino para seguir explorando lo que ya existe dentro de ti. Nos vemos en el próximo video.